en donde versaba de la siguiente manera: secuestraban a niños de personajes conocidos, de personajes relevantes, pudientes, y no les pedían ni siquiera, digamos, una gran recompensa para poderles devolver a su hijo. Lo que pedían a los padres de estos hijos es que cometiesen atentados, que cometiesen asesinatos, que matasen a gente, simplemente para poder recuperar a sus hijos. Este es el amor que se está practicando en la sociedad. El amor hacia un hijo es un cheque en blanco. Puede hacer un padre o una madre cualquier cosa con tal de recuperar a su hijo. Según las Sagradas Escrituras, yo tengo que decir que no. Tengo que decir que este tipo de amor lo practican los animales inferiores cuando protegen a los suyos sin mirar las consecuencias. Fijaros que a mí me ha sorprendido mucho cómo las familias mafiosas que leemos en las novelas o vemos en las películas, cómo extorsionan y cómo matan por mantener el control del mercado negro, matan a los demás sin miramiento, pero por sus hijos dan su vida. Hermanos, el cristiano debe de estar dentro, el amor del cristiano siempre debe de estar dentro de los límites de la justicia divina. ¿Lo queréis? El amor de Cristo, para que sea amor de Dios, para que sea amor verdadero, amor puro, amor genuino, el amor que realmente surge de la persona que ha nacido de nuevo, el amor que nosotros practicamos debe ser un amor que se enmarca dentro de la justicia. De lo contrario, no es amor de Dios, sino egocentrismo, porque el amor que viene de Dios es tan solo una de las caras de la moneda y en la otra cara está la justicia. Por consiguiente, es menester entender el amor de Dios y aprender a hacerlo en justicia. Y estas dos cosas es las que yo quiero que veamos brevemente. Lo de brevemente es un decir. Lo primero que quiero que veamos, que entendamos un poquito, es cómo se expresa, cómo se manifiesta el amor de Dios. Fijaros que hemos dicho y las Escrituras declaran que Dios es amor. ¿Amén? ¿Cuánto lo queréis? Dios es amor. Por consiguiente, todos sus actos, todos los actos de Dios, todo lo que Él hace, aunque muchos no lo comprendan, no alcancen a entender sus intenciones, todo lo que Dios hace siempre se basa en el amor. Muchas veces miramos nuestra situación personal y no la entendemos. Pero es que a Dios no lo podemos entender. Hay que aceptarlo por la fe. Y el apóstol Pablo dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas contribuyen o les ayudan para bien. Todo lo que Dios hace, siempre lo hace por amor. Y no solamente lo hace por amor, sino que Dios ama igual a todas las criaturas. Dios no tiene preferencias, Dios no hace distingos, Dios no hace acepciones de personas, no es como nosotros. Dios es ecuánime, es imparcial, es equitativo y es justo. Dios no se decanta por unos porque simpatiza más con unos que por otros. Tal vez tú tampoco hagas eso. Pero tendemos a tener preferencias. Pero Dios no. Es un Dios ecuánime, es justo. Dios ama a todos por igual y de la misma manera. Dice el apóstol Pedro que Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso habla mucho del amor de Dios. Él no quiere que nadie muera. Y dice Mateo también que el amor de Dios se manifiesta de esa manera, porque Dios es el que hace salir el sol sobre buenos y malos y es el que hace llover sobre justos e injustos. Amén. El amor de Dios se manifiesta para con todos, de tal manera que de acuerdo a este versículo también podemos declarar otra cosa, que no solamente Dios es amor, no solamente Dios ama a todo el mundo, sino de una manera más particular también podemos declarar que Dios ama a los pecadores. ¿Estáis de acuerdo? Dios también ama a los pecadores. A nosotros nos cuesta amar a aquella gente que tenemos animadversión, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, pero eso no es el mensaje del Evangelio. Dios nos insta a amar a nuestros enemigos. Dios ama a los pecadores. Dios no se limita a un grupo preferente ni a un grupo selectivo. Dios no ama solamente a la iglesia, ni a los creyentes, ni a los justos. Dios ama también a los infieles, a los injustos y a los pecadores. Amén. Este es el amor de Dios.
que no importa cuán grande sea el pecador, Dios también lo ama. Jesucristo dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué recompensa tendréis? El amor de Dios se extiende a todas y a cada una de las criaturas, por muy perversas que éstas sean. Nosotros le damos la espalda a los que nos persiguen y a los que nos ultrajan. Y Dios los ama. No le importa el pecado que practique, por muy grande que haya sido. Hermanos, podemos entender esto, que Dios nos ama. Otras religiones no lo entienden. Refiriéndome al Corán, en el capítulo 3, versículo 32, dice, Dios no ama a los infieles. Este no es nuestro Dios. Nosotros creemos que Dios ama aún a los pecadores. Amén. Por eso Juan 3:16, uno de los versículos tan prominentes, declara que de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Lo que distingue el amor de Dios de cualquier otro amor es que Él nos ha amado incluso cuando éramos pecadores y no había justo ni tan siquiera uno, porque la palabra declara, por cuantos todos pecaron y estaban separados, destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, sigue diciendo Pablo en Romanos, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y por si no lo hemos entendido, hay otro texto que declara, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera uno. Aleluya. Así éramos nosotros cuando Dios nos amó. Hermanos, Dios nos amó cuando éramos pecadores. Pero hay que entender una cosa, estamos hablando del amor de Dios. Dios ama al pecador. Pero tienes que tener en cuenta que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por cuantos todos pecaron, hemos leído, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, Dios creó la gloria para nosotros. Dios no ha creado el infierno para nosotros. Dios ha creado su gloria para que nosotros las disfrutemos y estemos en armonía con Él allí. Pero no lo dudes, el pecado nos separa de la gloria de Dios. Y también dice que la paga del pecado, el salario del pecado, es la muerte. El pecado nos va a impedir disfrutar de la presencia de Dios. Y así éramos nosotros antes, como dice también Romanos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero siendo así, Dios nos amó. Pero el pecado nos separa de Dios. ¿Qué hacemos? Porque Dios nos ama. Dios nos ama. Y Dios ama a los pecadores. No importa cuán grande sea el pecador. Pero eso sí, el pecado separa de Dios. Por consiguiente hay que entender, y eso es importante, que el amor de Dios, ese amor que fue tan grande, que no escatimó a su Hijo, sino que lo donó y lo dio por nosotros para morir en la cruz. Ese amor de Dios para con el hombre no es suficiente para salvar al pecador. Y me quiero que lo entendáis. El amor de Dios no es suficiente para salvar al pecador sin más. No es suficiente, me explico. Dios ama a los pecadores. El pecado nos separa de Dios. Pero Dios también es juez y debe de seguir la justicia. Por consiguiente, Dios no puede actuar de espaldas a la ley. Y la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y que el pecador que no se arrepienta de sus pecados debe de morir a causa del pecado. Jehová es grande en misericordia y nos ama, pero dice la Escritura que no dará por inocente al culpable. Por consiguiente nos encontramos a Dios con esa disyuntiva, que ama al pecador, pero que estando en pecado no puede salvarlo, porque el pecado lo condena. Por eso el amor de Dios necesita de su propia justicia. El amor y la justicia de Dios se aunan, se juntan, se fusionan en la persona de Jesús. Aleluya. Y Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.
Fíjate que la muerte de Cristo, que lo vemos como un acto de Dios, como un acto de amor de Dios, también hay que verlo como un acto de justicia de Dios. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es un acto de justicia de Dios, puesto que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es lo que hace que nuestros pecados sean llevados sobre Él en la cruz del Calvario. Amén. La Biblia declara que la paga del pecado es muerte. Y la justicia y las demandas de la justicia de Dios debieron de ser satisfechas. Y Cristo no dio por inocente al culpable. Dios lo que hizo es coger el pecado de todos nosotros y imputárselos a nuestro Señor Jesucristo. Y la justicia de Dios fue satisfecha. Él murió en tu lugar. No hemos sido salvos solo por el amor, hemos sido salvos por el amor y por la justicia. La justicia se satisfizo de tal manera que ahora los que somos salvos somos declarados justos delante de Dios porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Y que nadie diga que la salvación no tiene precio, que lo tiene, pero y muy elevado. Somos salvos por gracia, lo ha leído vuestro pastor hoy, creo. Gratuitamente. Amén. Efesios 2:8. Pero esto no significa que la salvación no tenga precio. Significa que la pagó Cristo por cada uno de nosotros. Dios no nos pudo salvar simplemente por amor. Nos salvó por amor y en justicia. Un inocente murió por todos los pecadores. Murió un inocente para que los pecadores pudiéramos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el pecado, nuestro pecado, fue llevado sobre la cruz en el madero. Un inocente murió en lugar de los culpables. Dios no escatimó a su Hijo. De esta manera la justicia de Dios es satisfecha y se extiende la salvación a todos los hombres. Y todos los que reciben por la fe a Jesucristo reciben el perdón de sus pecados y son justificados delante de Dios. Pero como he dicho, la salvación tiene un coste, un precio, que es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Hemos sido salvos por el amor de Dios, pero amor en justicia. Dios no dio la espalda a la justicia. Dios no se libró, no nos salvó solamente por puro amor. Dios cumplió su propia justicia y eso significó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por consiguiente, nosotros también, cuando hablamos del amor, no lo podemos desunir de la justicia. Debemos de hablar del amor en justicia, del amor cristiano que se practica en justicia. Porque desde el momento en que el pecador acepta el don de Dios y sus pecados le son perdonados, Dios lo ve justo delante de sus ojos. No perfectos, pero sí justos. Significa que debíamos de haber sido condenados a muerte, pero hemos sido libres porque alguien murió en nuestro lugar. Por consiguiente, que el diablo no venga a acusarte, porque Cristo murió en tu lugar. Amén. Esa es la bendición. Se ha aplicado la justicia de Cristo, como dice Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Hermanos, hemos sido justificados por Dios mediante Jesucristo. Esto significa que para Dios somos justos. Y justo es el temeroso de Dios. Es el que anda en justicia, el que anda en rectitud de corazón. El apóstol Pablo, Juan, el que nos habla del amor, también nos dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Dios exalta a Cornelio y a otros hombres de la palabra porque eran justos y temerosos de Dios. Aleluya. Hermanos, por consiguiente, el amor del cristiano practicado en justicia se distancia y mucho de las corrientes filosóficas que el hombre moderno practica en la actualidad y que podemos resumir de la siguiente manera. Muchos sostienen que el amor es irracional, que hay que seguir los dictados del corazón. Tú haces lo que tu corazón sienta. ¿No lo habéis oído muchas veces? No hace tanto tiempo prediqué en mi iglesia sobre este versículo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y la filosofía secular de estos tiempos nos dice, haz lo que tu corazón sienta. Por un hijo hay que hacer todo lo que sea necesario. Y yo me pregunto, por poner un ejemplo muy habitual. Cuando un hombre se enamora de una mujer que está casada y con hijos, ¿en qué terreno me estoy metiendo, Miguel? ¿Vosotros creéis que esto es amor?